Muy bien, seguimos con ustedes en esta parte tan interesante como lo es Ve a Damasco. Recuerda que estamos hablando acerca de lo que es nuestra historia, la biografía de la Biblia, de los hombres que hacen vida útil desde algún punto de vista en el Mediterráneo o en el Medio Oriente, en cualquier lugar. Y precisamente conociendo nuestras raíces es muy importante porque trata de alguna manera enfocar lo que muchas veces la gente pasa por alto. Y esto nos ha traído una bendición súper específica, bendición especial, quiero decir, porque mucha gente ha entendido la importancia de conocer no solamente lo que es la esencia misma del Evangelio, como es el caso de reconocer que Jesús es el Señor y Salvador, sino que saber un poco más acerca de las raíces para poder entonces llevar un mensaje a aquellas personas que hacen vida útil cerca de en nuestras ciudades, y que es necesario conocer de alguna manera su historia, porque al saber su historia nosotros podemos con más facilidad, con mejor argumento de base, poderles hacer verle a ellos la importancia que tienen ellos como personas que han nacido en ese Medio Oriente, llámese Irak, Irán, Siria, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, inclusive parte de África y también en Israel o Palestina. Así que tengo en mi haber algunos conceptos definidos de lo que es conociendo nuestras raíces, y me voy a tomar la libertad de leer algunos párrafos interesantes que yo sé que les van a ayudar. Por ejemplo, conociendo nuestras raíces le ayudará a capacitar e imaginar la base fundamental para entender las costumbres de los pueblos, ambiente, cultura, religión y modo de vida del Medio Oriente. Cuando oímos el término oriental, inmediatamente lo asociamos con árabes y a su vez con camellos, desiertos, pirámides y mujeres muy bonitas, con la cara tampada, el ombligo abierto, pero muchas veces no conocemos nada o casi nada de ellos o de las tierras del Medio Oriente, que han sido las más codiciadas del planeta por su historia, recursos, riquezas, costumbres, cultura, religión y ciencia. Qué importante es reflejar toda esta serie de cosas que nos invitan a hacer un trabajo más dinámico, a hacer un trabajo más investigativo, a hacer un trabajo más científico, si se quiere, con relación a estos caracteres que están plasmados en la Biblia y que nosotros muchas veces, por razones qué sé yo, de ciudadanía, hemos obviado, cuando no dejan de ser tan importantes en nuestra vida diaria, porque hablar de la Biblia no es hablar de Venezuela, hablar de la Biblia no es hablar de Colombia, hablar de la Biblia no es hablar de Argentina, hablar de la Biblia no es hablar de Estados Unidos, hablar de la Biblia no es hablar de Europa, hablar de la Biblia es hablar de nuestras raíces medioorientales. Porque si hablamos de nuestras raíces, estamos hablando de lo que está establecido en la palabra del Señor, desde todo punto de vista, desde el punto de vista pasado, desde el punto de vista presente y desde el punto de vista futuro. No podemos obviar el protagonismo de algunos países que hoy sus nombres han variado, pero que dentro de la Biblia mantienen su estandarte desde algún punto de vista. Por ejemplo, hablar de Irán hoy en día, la gente dice, bueno, hablar de Irán es hablar de antisemitismo. Pero ¿sabía usted que los iraníes son hijos de Sem? Es muy importante ir a la Biblia, en el capítulo 10 del Génesis, donde podemos ver cuáles son los hijos de Sem. Y una vez que tengamos la lista de los hijos de Sem, podemos entonces ubicarnos geográficamente y poder desglosar a ciencia cierta dónde se establecieron, dónde vivieron y dónde hacen vida útil hasta el día de hoy.
Entonces, muchas veces nosotros ligeramente le adjudicamos ciertas y determinadas responsabilidades a ciertas y determinadas personalidades cuando realmente no es así. Por ejemplo, decir un antisemita por el hecho de defender una causa, bueno, es posible que estés en la verdad, pero no puede ser antisemita cuando es también un semita, es hijo de Sem. De modo que entender todo esto requiere una cosa muy importante, la geografía. Y conociendo nuestras raíces, trata de enmarcar lo que es la parte geográfica para que el lector y los amigos lectores puedan tener por lo menos una ubicación o un punto de partida donde puedan desglosar realmente lo que es la parte geográfica. Por ejemplo, hablar de Irán hoy, para nosotros que estudiamos la Biblia, lo enfocamos desde el punto de vista de los persas. ¿Usted recuerda el imperio persa? ¿Usted recuerda el rey Asuero? ¿Usted recuerda el libro de Esther? Pues allí está impreso lo que es Irán, solo que tenía otro nombre, pero el territorio sigue siendo el mismo, la gente sigue siendo, claro, en su manera que va evolucionando todo, pues no son los mismos personajes, pero son los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos hombres que hicieron vida útil en lo que conocemos como el reino persa. Y desde allí, desde el reino persa, cuando aquella mujer llamada Basti, ¿recuerda usted la reina Basti? ¿Recuerda usted el rey Asuero? ¿Recuerda que los ancianos le dijeron al rey que, parafraseando el tema, que desistiera de la reina Basti y hubo necesidad de buscar una muchacha que pudiera reemplazar a la reina Basti y que fue necesario entonces la intervención de un hombre llamado Mardoqueo y que a su vez el rey Asuero tomó por esposa a una mujer llamada Esther? Bueno, ese imperio o ese desarrollo de ese imperio persa, pues hoy es conocido como Irán. De modo que muchas veces la gente piensa que la reina Basti, el rey Asuero y todo aquel conglomerado de personalidades que están enmarcados en los capítulos del libro de Esther fueron solo y únicamente protagonismo del Estado de Israel o en Israel, cuando realmente se explica de esa manera o se trata de desglosar de esa manera, es una forma equivocada de hacerlo, porque en ese tiempo ellos estaban precisamente en lo que hoy conocemos como Irán, con, en aquel entonces, capital Susa. Es bueno e interesante saber todo esto porque de esa manera podemos desglosar algunos acontecimientos bíblicos según el historial que tengamos. Es por esto que inquietadamente o de una forma inquieta, quiero decir, estamos tratando de que todos los amigos que nos puedan ver a través de las pantallas televisivas y oír y ver nuestra programación, pues puedan enfocarse a la luz de la Biblia para poder tener de alguna manera un concepto más definido y menos equivocado cuando hablamos de estos acontecimientos que están plasmados en la Biblia. De esta manera podemos decir entonces que conociendo nuestras raíces es prácticamente el manual que pudiéramos utilizar para poder desarrollar algún acontecimiento evangelístico cuando se trate de algunas personalidades del Medio Oriente y aún, ¿por qué no?, cuando estamos desglosando o enseñando algún tema súper o interesante dentro de nuestras iglesias. Así que le invitamos porque esto es muy importante saberlo, porque desde la existencia de la humanidad, desde que existe la humanidad, tal diferencia o deficiencia de información, esto sucede. Esto sucede y muchas veces sucede porque nosotros realmente no nos enfocamos en el estudio sistemático de la palabra del Señor. Dejo con ustedes esta inquietud muy interesante acerca de lo que es Ve a Damasco, conociendo nuestras raíces y acerca de lo que es el historial. Vamos a una pauta y volvemos en breve con ustedes con este programa tan interesante.